El coloquio al caer la tarde por WhatsApp presenta Semana de Oración, un Dios que responde. Predicador Joan Sandoval, transmitido por su canal Contrato con Jesús. Que ha elegido para llevar tu palabra. Quítalas de él, pon las tuyas, úngelo, Señor, y que las palabras que recibamos sean palabras de vida para vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, gracias. Gracias, hermanos, por su oración. Gracias, hermanos, por llegar, ya venir. Estamos casi orando por los pies que han de acercarse al templo del aire para que reciban también la bendición. Bueno, hermanos, continuamos con nuestro hermano Joan Jonás. Desde directamente en vivo desde Sabana Grande de Boyá. Adelante, mi hermano Constantine. Adelante, gracias, gracias. Dios le bendiga a todos. Hoy, en el nombre de Jesús, vamos a tener una historia bien hermosa, una historia que tiene, un enlace directamente con nosotros también, una historia que nos enseña de alguna otra manera en la condición que podemos estar en un momento determinado, en una condición espiritual, pero que no importa en la condición espiritual, siempre y cuando nosotros invoquemos el nombre de Dios, Dios nos dará un espíritu de vida, un espíritu de fortaleza, un espíritu de vivificador en nuestra vida. Esa historia nos vamos a leer en el capítulo 37 de Ezequiel. Habla de los huesos secos. Esa historia nosotros la hemos estudiado en muchas ocasiones de diversas maneras. Fue una forma profética donde el profeta Ezequiel tuvo la oportunidad de ver esa demostración del poder de Dios. Los huesos secos simbolizaban en aquel tiempo, al pueblo de Israel, el cautiverio. Ellos decían que los huesos se habían secado, o sea, y su esperanza se había perdido. El pueblo de Israel estaba pasando por una situación terrible en aquel tiempo por la esclavitud o el cautiverio que tenía el pueblo debido a la opresión romana. ¿Y qué sucede? Ellos, de alguna otra forma figurativa, decían que habían perdido la esperanza, que sus huesos, para hablar de algo más profundo, estaban secos, sin esperanza, sin un Dios. Y entonces al profeta Ezequiel le reveló esa condición espiritual que tenían los israelitas. No era un asunto, es una metáfora que utiliza Dios aquí en este caso. O sea, una forma de ilustrar la condición espiritual en la cual estaba el pueblo de Israel. Debido al cautiverio, debido a la explotación, debido a que perdieron la esperanza. Nosotros hemos perdido la esperanza en un momento determinado, de alguna otra manera. En el capítulo 37, para ir avanzando, habla acerca, narra la historia, narra la ilustración que se hace aquí. Y hoy vamos a tomar dos puntos importantes de esa lectura que vamos a tener en breve. Dos puntos importantes a notar, que quisiera que con la ayuda de Dios, o sea, del Espíritu Santo, vamos nosotros a estar atentos a esos dos puntos. Dos puntos importantísimos que deberíamos nosotros tomarlo en cuenta en la historia. Dice la mano del Señor, el versículo 1 del capítulo 37 de Ezequiel, lo que puedan me pueden ir siguiendo. La mano del Señor vino y se puso sobre mí, y el Espíritu del Señor me llevó hasta un valle que estaba lleno de huesos, y se puso en medio de ese valle. El versículo luego me hizo dar vuelta y pasar cerca de los huesos, los cuales eran muchísimos y bastante secos. Noten que el escritor Ezequiel dice, eran muchos y estaban que secos, bien secos o bastante secos, y estaban a la flor de la tierra.
no estaban enterrados. Noten que dice que estaba flor de la tierra. Era haciendo una ilustración o una antítesis de lo que era el pueblo de Israel en sí. Era como que nosotros somos representantes de esos huesos. O sea, ¿en qué condición estamos nosotros hoy en día? ¿Somos el Israel espiritual o el Israel moderno, como usted lo quiera colocar? ¿En qué condición estoy yo? Porque yo estoy a flor de tierra, yo no estoy enterrado, no estoy bajo el sepulcro todavía. O sea, ¿qué condición tengo yo? ¿Soy un hueso seco o tengo el Espíritu de Dios dentro de esos huesos? Que más adelante vamos a hablar de eso. Oiga, una historia hermosísima. O sea, es un fragmento de una historia, porque no es tan extensa, pero es un capítulo poderosísimo. O sea, como Ezequiel, Dios le dio la oportunidad de ver al pueblo, la condición espiritual del pueblo en general, como andaba. El versículo 13, el Señor me preguntó, hijo de hombre, ¿cobrarán vidas estos huesos? ¿Ustedes creen que nosotros, si estamos así de secos, por ejemplo, cobraremos vida nosotros estando secos? El versículo 4 dice, el versículo 3, perdón, dice, él responde, yo le contesté, Señor, y Dios, tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Esto es lo que el Señor dice, huesos secos. Noten que el escritor, Ezequiel en este caso, a través de la inspiración, menciona muchas veces hueso seco. O sea, Dios siempre te recordará en la condición que tú estás. Noten que el escrito, a veces la Biblia no tiene que ponerle cuidado cuando te menciona varias veces la palabra, porque algo te quiere decir. O sea, cuando el escritor o el Espíritu Santo te menciona varias veces lo mismo, es porque te quiere señalar en la condición realmente que tú estás o que podría estar, porque tal vez no todos sean huesos secos, tal vez no estén todos en esa posición, pero una gran parte sí. El pueblo de Israel parece ser que el pueblo completo estaba en esa condición espiritual. Y dice así, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oigan la palabra de quién, del Señor, no la palabra de Ezequías o Ezequiel, no la palabra del pastor, no la palabra del evangelista, no es la palabra del diácono, no la palabra del buen predicador. Dice el texto aquí, la palabra del Señor, la palabra que da vida, la palabra que restaura, la palabra que transforma, no la palabra humana, no una palabra vana que uno por ejemplo, diga a través de un púlpito o a través de esta misma transmisión que estamos haciendo ahora o esta conferencia. La palabra viva de Dios. Profetiza sobre estos huesos secos y dile, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Esto es lo que Dios el Señor les dice. Huesos, voy a hacer que entre ustedes, entre en ustedes el espíritu y ustedes volverán a vivir. Un punto importante aquí. Dios me está diciendo a mí, mira, Joan, tu condición espiritual está a nivel de los huesos secos, muertos, no hay vida. A nivel biológico, para hacerlo, extrapolar un poquito más allá, no tienes piel, estás en el nivel de los huesos, no tienes, por ejemplo, materia en sí, no hay tejido muscular, no hay, por ejemplo, no hay movimientos, por ejemplo, neuronales, no hay un pensamiento claro porque estás en modo hueso, en la posición de súper seco está espiritualmente. Y sigue aquí, esto es lo que dice el Señor, dice, diles a esos huesos, voy a hacer que entren ustedes el espíritu y ustedes volverán a vivir. ¿Recuerdan ustedes que Dios cuando Adán fue creado y antes de,
en la palabra de Dios hay poder. O sea, cada vez que Dios habla, emite un juicio. Cada vez que Dios habla, transforma algo. Cada vez que Dios dice, ocurre algo. Noten en la creación, Dios decía, y que se manifieste la luz y aparecía. O sea, sé que se dice que salga de la tierra y la hierba y pasaba así. O sea, hay un poder en la palabra de Dios. Hay una fuerza, o sea, es como un decreto. Cuando Dios dice, hágase tal cosa, pasa como Él lo dice. Entonces, noten que dice aquí que Él le dio esa autoridad a Ezequiel. Le dijo, mira, háblale a esos huesos secos y dile que yo, el Señor, pondré un espíritu de vida y vivirán. Esos huesos que están ahí, ese hermano o hermana que esté en condición de hueso seco, diles a ellos o a él que yo pondré un espíritu de vida dentro de él. O sea, eso es una determinación que el mismo Dios a través del profeta Ezequiel le dice, háblale a ese hermano o háblale a la iglesia y dile en la condición que está, pero también dile que yo pondré un espíritu de vida, aunque estén muertos, aunque estén en la fase ya de hueso, donde ya no hay vida, donde no hay esperanza de nada, donde todo está perdido, donde hay una situación terrible que usted no sabe cómo manejarla. Dile a él que yo pondré un espíritu de vida y volverán a vivir. Eso es lo que dice el profeta. El versículo 6 dice aquí, voy a poner dentro de tendones en ustedes. Noten cómo la metáfora se va desarrollando. O sea, no era que el pueblo de Israel estaba en modo, o sea, no era que había una multitud de huesos de manera en tiempo real, sino fue que Dios lo llevó en visión a Ezequiel y le hizo ver la condición espiritual del pueblo de Israel para que nos vayamos poniendo en contexto. Dice aquí, voy a poner tendones en ustedes y volverán a cubrir de carne y de piel y pondré también el espíritu en ustedes. Vuelve otra vez noten que el versículo 5 habla de que pondrá espíritu, un espíritu de vida. Y dice aquí, cuando termine de ponerle, cubrirle todo el cuerpo o el esqueleto, también le pondré un espíritu de vida. Recuerden que fue lo que a Dios le dio a Adán, un soplo de aliento de vida, un soplo de aliento de vida para que ese ser se incorporara, para que ese muñeco que estaba ahí de barro cobrara vida. Hay poder en el Espíritu de Dios, hay poder en su soplo, hay poder en su palabra. O sea, de alguna otra manera, usted y yo tenemos que tener eso bien claro. Hay poder en la palabra de Dios, en su soplo de vida. O sea, en su aliento hay un poder que trasciende más allá de lo biológico, de lo natural, porque pasa a ser sobrenatural, porque nadie que esté en una condición de hueso seco, partiendo de la metáfora, logrará humanamente, o sea, restaurarse y volver a incorporarse a vivir como siempre. Pero sin embargo, aquí Dios le está diciendo al profeta Ezequiel que él pondrá los tendones en ustedes y volverán a cubrirlo, dice, de carne y de piel. Pondré también el espíritu en ustedes y volverán a vivir. Noten, otra vez se nos recuerde, así sabrán que yo soy el Señor. Así sabrán que yo soy el Señor. Cuando nosotros dejemos que Dios ponga su espíritu de vida en nosotros, entonces nosotros sabremos quién es Dios realmente y de las posibilidades que hay en él, de la condición que él tiene de hacer las cosas. Versículo 7, yo profeticé tal como se me ordenó, y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y un temblor, y los huesos se juntaron, y uno con el otro. Me fijé y vi que ya tenían tendones, porque ya Jehová se lo había anticipado, que habían tendones sobre esos cuerpos, sobre esos huesos. Y dice aquí, el versículo, dice, profeticé como se me ordenó, y mientras yo profetizaba un ruido y un temblor, y los huesos se juntaron uno con otro. Y vi que ya tenían tendones y que se cubrían la carne y se iban
resvistiendo de piel, pero aún no había en ello el espíritu, que eso es lo más importante. No importa que usted y yo tengamos el esqueleto completamente con nuestra carne si no tenemos el Espíritu de Dios. Independientemente de que usted respire, independientemente de que usted camine, independientemente de que usted hable, independientemente de que usted se transporte con sus piernas y usted tenga todas sus facultades físicas y mentales en perfecta condición, si aún no tiene el Espíritu de Dios, está en hueso seco, en la fase de hueso seco todavía. Entonces el Señor dice que él se vio que estaban resvistiéndose esos huesos, pero aún no había en ellos un espíritu. Entonces el Señor dijo, hijo de hombre, profetiza al hijo, profetiza al espíritu y háblales y diles que así ha dicho Dios el Señor. Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que cobren vida. Noten que mientras el espíritu no hubiese llegado al cuerpo, no había vida. El aliento de vida no había recobrado vida ese cuerpo. Ya pasamos de hueso seco. Dice que se juntaron ese esqueleto y cada hueso buscó su posición, los 206 huesos que tenemos nosotros. Buscaron su colocación correcta. Empezaron a crecer los tendones, la parte del sistema nervioso, empezó a crecer todo el tejido muscular y ya estaba recubierto ese cuerpo. Y estaba aún inerte ahí. Un cuerpo ya completo fisiológicamente, pero aún le faltaba el espíritu, le faltaba el aliento de vida, aún no estaba completo. Entonces el versículo 9, el versículo 9, 9, hijo de hombre, profetiza al espíritu y háblale y dile, así ha dicho el Señor. Dios, el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre esos muertos para que cobren vida. Yo profeticé tal como se me ordenó y el espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie. Noten que mientras no estaban llenos de ese espíritu, aún estaban en el suelo, no tenían vida. Dice que no se pusieron de pie después que recibieron el espíritu. Era un ejército bastante numeroso. Entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado. Ha muerto nuestra esperanza. Hemos sido destruidos por completo. Por eso, profetiza y dile que yo soy su Señor. Dios, he dicho, pueblo mío, voy a abrir los sepulcros de ustedes, voy a levantarlos de su sepulcro o de su sepultura para traerlo de nuevo a la tierra de Israel. Y cuando yo abra su sepulcro y lo saque de su sepultura, oigan cómo está diciendo todavía, cuando yo lo saque ustedes de su sepultura, ustedes, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. Entonces pondré mi espíritu en ustedes y volverán a vivir. Si yo los haré reposar en su tierra, y así sabrán que yo soy el Señor. Lo dijo y lo cumplí, o lo cumplió. Aquí en esta historia, o en esta metáfora que vivió, o esta profecía del profeta Ezequiel, o sea, vio esta revelación, muestra una condición de cómo estamos nosotros tal vez hoy. Nosotros somos ese Israel, el Israel que está sepultado, el Israel que no ha olvidado su misión, el Israel que ha olvidado su Dios, el Israel
que perdió la esperanza, el Israel que no tiene sueño, el Israel que no tiene la intención de ir al cielo. Y nosotros lo podemos ver a diario. Estamos en una condición de huesos secos. Estamos en una condición de muerte, de sepulcro. Usted y yo yacemos en el sepulcro, independientemente de que usted camine, de que usted vea, de que usted escuche, de que usted hable, de que usted se mueva. El Espíritu de Dios quiere entrar en nosotros para que cobremos vida de alguna otra forma. Pero en nuestra condición que estamos de sepultura, de nivel de huesos secos, así jamás nosotros alcanzaremos el Espíritu. De alguna u otra forma, tenemos que nosotros clamar desde ese sepulcro donde estamos. Ya nosotros tenemos carne, tenemos tendones, tenemos una vista, tenemos un cerebro, tenemos nuestros pies, nuestras manos. Estamos completos fisiológicamente hablando. Ahora nos falta utilizar la boca, como hizo Ezequiel, y pedirle a ese Dios que nos dé ese espíritu de vida para poder ser transformado por completo, para poder predicar el evangelio, para estar dispuesto siempre a la misión, para que Dios, para tener el deseo de ir al cielo, para tener las intenciones que Dios quiere que tengamos en nuestra mente. Hay dos puntos, le dije, que tenemos que aquí tomar en cuenta. El primer punto es un hueso seco. Es una ilustración que cuando estamos seco, Cristo pondrá un espíritu de vida. Hay un punto que nosotros tenemos que tomar en cuenta. El primer punto es que cuando Cristo prometió volver, que vendrá por segunda vez ahora, si nosotros llegamos a vivir la experiencia de la muerte, aunque estemos en hueso seco, si fuimos llenos de ese espíritu de vida antes de morir, Dios restaurará su cuerpo y será levantado de entre los muertos. La Biblia me dice a mí que Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero, pero son aquellos que tienen ese espíritu de vida. Los demás quedarán ahí en el sepulcro, no se levantarán, porque el espíritu de vida que pondrá Dios es que lo va a levantar donde están muertos o donde estaban descansando. Y hay otra cosa también. Mientras nosotros no reclamemos ese segundo punto, ese espíritu de vida, estaremos siendo muertos vivos o muertos vivientes. Estaremos respirando, comiendo, hablando, caminando, pero muertos. Muertos espiritualmente hablando. Usted y yo estaremos como el pueblo de Israel, que caminaban en la ciudad de Roma, eran esclavos de varias naciones y estaban sin esperanza, muertos vivientes, personas caminantes, errantes en la vida. Así andaremos nosotros, o estamos andando errante en este mundo, como que si no tuviéramos una proyección de camino, que de eso hablábamos, creo que ayer o antes de ayer. Estamos en una condición que nos estamos acomodando a vivir en este tiempo. El hermano leyó en el libro de Romanos, en el capítulo 12, algo interesante, pero parece ser que Dios quería que leyera el versículo 7 o 8, pero no, el versículo 4. Pero realmente el versículo que yo quería traer aquí a cuenta era el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos. Y dice así: así que, hermano, yo les ruego, dice el apóstol Pablo, por la misericordia de Dios que presenten ustedes mismos un sacrificio vivo, porque en las condiciones, santo, agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no se adopten la costumbre de este mundo. De hecho, en otra versión dice,
y no se acostumbren a la manera de vivir de este siglo. ¿Cómo vive la gente de este siglo? La gente de este siglo vive sin esperanza. La gente de este siglo vive como si no existiera Dios. La gente de este siglo vive como muertos vivientes. Y la única esperanza en medio de este cementerio, cementerio de manera metafórico, en este cementerio que hay a nivel terrenal, lo que podemos ver es una multitud, como vio Ezequiel, una multitud de personas caminando, pero una multitud de personas sin esperanza, una multitud de personas sin el espíritu de vida, una multitud errante. La gente anda desesperada, frustrado, alterado. La gente no tiene tranquilidad, no se relaja. La gente está siempre en modo alerta, porque no tienen esperanza. Y el pueblo que Dios eligió para darle esa bendita esperanza, no solo a su propio pueblo, sino a las demás naciones, fue el pueblo de Dios, el pueblo adventista, que utilizara su palabra y profetizara a esos huesos secos que se pueden ver a simple vista cuando usted y yo tenemos los ojos espirituales, para que le profeticemos y cobren vida. Pero no solo al pueblo afuera, a la parte mundana, no, también a la iglesia, también a mí como iglesia. O sea, permitamos que Dios pueda profetizar una transformación en nuestra vida, y que ese espíritu de vida que no tenemos, podamos nosotros tomar lo que Dios nos dé y ser levantados de aquel sepulcro que estamos, de aquella forma sin esperanza que tenemos, que a veces vivimos como que si Jesús no viniera jamás en la vida, como que si la vuelta de Cristo faltaran 100,000 años para venir, como que si no hubiera esperanza de nada. La gente se levanta, se arregla, se va al trabajo, a la universidad, a donde quiera que vaya, no se encomienda a Dios, no busca a Dios, porque no tiene esperanza, porque no confía, porque ese Dios que quiere darnos ese espíritu de vida, nosotros lo hemos abandonado, como hizo el pueblo de Israel. Y en la medida que usted y yo abandonamos el espíritu de Dios, nos va llevando lentamente al sepulcro, nos va llevando nuestra carne física, nos vamos desgastando hasta llevarnos a modo hueso o a una condición de huesos secos. Vamos de alguna otra manera decirle a Dios en la condición que nosotros estamos, para que nos saque de esa condición de hueso seco a un cuerpo transformado, con manos, piernas, con nuestros tendones, para poder caminar, avanzar, hablar, con nuestro cerebro, con nuestro cuerpo íntegramente como debe de estar, o físicamente como debe de estar, pero que nos dé un espíritu, nos dé de su espíritu, porque ese es lo que nos hace falta a nosotros. Ya nosotros tenemos un cuerpo fisiológicamente, que camina, que habla, que corre, que anda, que tiene la facultad de tocar cosas, de agarrar cosas, pero nos hace falta lo más importante, que es el Espíritu de Dios. Cuando eso pase, entonces viviremos, como dice el texto. Como dijo Ezequiel, entonces yo vi que el Espíritu, cuando se le entró a esos cuerpos inertes que estaban ahí pululando sin vida, se levantaron, dice aquí. Me fijé y dice el versículo 8, me fijé y vi que ya tenían tendones y que cubrían la carne y que se veían revestidos de piel. Nosotros tenemos piel, ¿sí o no? Claro, tenemos tendones, tenemos nosotros carne, físicamente materia, pero aún no había en ellos el espíritu. Entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, profetiza al espíritu y háblale y dile
que así ha dicho Jehová o el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos para que cobren vida. Yo profeticé, dice Ezequiel, tal como se me ordenó, y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie, y era un ejército bastante numeroso. Mientras el Espíritu de nuestro en nosotros, estaremos en el sepulcro, estaremos como cuerpos inertes, sin vida, sin esperanza alguna. Pero yo pregunto, ¿qué esperanza hay en un muerto? O sea, ¿qué esperanza puede dar un cuerpo inerte que no habla a una persona que necesita la salvación? ¿Qué espíritu de vida, o sea, hay en una persona así? ¿Qué esperanza usted le puede comunicar a una persona cuando usted es un muerto también? Cuando usted está en condiciones de sepulcro, cuando usted está en condición de hueso seco, ¿qué esperanza usted le puede transmitir a un ser humano que allá afuera tiene una necesidad alguna? O sea, ¿qué usted le puede decir en condición de hueso seco a un ser humano que también se está muriendo? El texto me dice a mí que cuando Ezequías clamó por ese espíritu que vino sobre esos huesos secos, se pusieron de pie y era una multitud numerosa. A nosotros nos falta que ese espíritu de Dios, que solamente Él puede darlo, entre en nosotros y pueda transformarnos de afuera, de adentro hacia afuera, para que cuando usted y yo le hablemos a aquellos muertos que están allá afuera sin esperanza, aquellos muertos que están en el sepulcro, aquellas personas que no tienen esperanza de nada, que están sumergidos en los vicios, que están endeudados, que están en problemas de salud con cáncer terminal, que aunque mueran, cuando usted le profetice acerca de ese Dios, puede entrar el Espíritu de Dios en esa persona y que al final, aunque muera esa persona de manera física, ese espíritu que usted le transmitió a través del poder de Dios, ese espíritu le da esperanza para vida eterna. Pero una gente que esté en una condición de hueso seco, ¿qué le puede decir a otro ser humano? Por eso usted ve que en las conferencias, ahora que hay conferencias, que en los estudios bíblicos, que en ese trabajo algo que a veces hace la iglesia, no hay frutos y la gente se ha conformado con decir, no, que Dios es el que trabaja. Pero la Biblia me dice a mí que el que tiene el Espíritu de Dios da vida a aquellos que están muertos. Transforman a aquellos que están muertos. ¿O no se recuerdan ustedes cuando el apóstol Pedro predicaba que se bautizaban 300, se bautizaban en cantidades? Porque en él estaba el espíritu de vida. El apóstol Pablo, ¿cuántas personas no conquistó para Cristo? Porque en él estaba el espíritu de vida. Cada vez que esa gente hablaba, se bautizaban miles, porque había un espíritu de vida dentro de ese ser humano y cada palabra que emitían eran impulsadas por ese espíritu y calaba hasta lo más profundo de la multitud que estaban ahí. Tenían que caer rendidos ante los pies de Dios. O sea, no tenían otra opción. Sin embargo, hoy en día no pasa igual porque ese espíritu no está. Estamos en modo sepulcro, estamos en modo de hueso seco. Por eso es que tu palabra no cala ni tiene fruto cuando habla, porque no está llena del Espíritu de Dios, no está llena del poder. Noten que cuando Ezequiel habló, claro, por orden del mismo Dios, los huesos se transformaron, o sea, cobraron carne, pero aún estaba muerto, no había una vida. Y así estamos nosotros. Usted y yo estamos respirando, caminando, pero estamos muertos. De la única manera que podemos vivir y levantarnos para predicar el evangelio de la palabra de Dios es ese día que usted y yo decidamos que busquemos ese espíritu
para que Dios ponga ese espíritu entre nosotros y lo único que hablamos sea de la palabra de Dios. Como hicieron los discípulos que después que fueron llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés, que todos nosotros conocemos esa historia, desde ahí en adelante no se acabó el tema de Cristo en la boca de ellos, fue hasta la muerte que se hablaba de la palabra de Dios. A donde quiera que iban lo metían preso, lo encarcelaban, lo azotaban, pero se mantenían siempre que en la misma tesitura, predicando el evangelio de Cristo, porque en ello estaba el Espíritu de Dios. Yo le aseguro a ustedes que si inicia la persecución ahora, y con esto voy a culminar, nosotros no tenemos condición para enfrentarla. Le aseguro que nos convertiremos en una apóstata. Diremos tal vez como Pedro antes de ser lleno del Espíritu Santo, yo no jamás he conocido a Jesús, yo no sé de qué ustedes me están hablando. Pero Pedro, ese mismo Pedro que negó a Jesús, fue ese mismo Pedro que después de ser lleno del Espíritu Santo, fue el que dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro. Si me van a matar, mátenme, pero yo no negaré a mi maestro. Y al mismo tiempo no me crucifiquen como lo crucificaron a él, sino invertido, ya que no soy digno de morir como él. Pero eso ese día, cuando estemos llenos del Espíritu de Dios. De lo contrario, usted y yo vamos a salir huyendo como hizo Pedro. Saldremos huyendo ante la amenaza del enemigo, denunciando que no conocemos a Cristo. Cuando estemos llenos de ese poder, saldremos a predicar a las calles, conquistaremos a los que están perdidos, atraeremos, o sea, las iglesias estarán abarrotadas, pero ese es el día que usted y yo tengamos el Espíritu de Dios. Mi hermano, que Dios me le bendiga y gracias en general a Dios también por darme la oportunidad de tener esta intervención. De manera que la historia o la metáfora hoy en día que nosotros podemos desarrollar en el libro de Ezequiel, el capítulo 37, nos deja una sola cosa a enseñar. Lo primero, mientras usted y yo no tengamos el Espíritu de Dios, estamos siendo muertos, seremos muertos vivientes. Y lo segundo, si nosotros dejamos que ese Espíritu entre en nosotros, buscamos ese Espíritu de manera ardua, aunque muramos de alguna, la muerte física que se muere el ser humano, estaremos llenos de ese poder o de ese espíritu para ser levantado cuando Cristo venga por segunda vez. Y si lo alcanzamos ese espíritu estando en vida, entonces daremos fruto al 100%. Pero eso es ese día que tengamos esa herramienta de poder que solamente la puede dar el mismo Dios a través del Espíritu Santo. Hermano, que Dios me le bendiga. Bueno. Yo creo, Constantino, que ese día puede ser hoy. Todo depende. Hermano, sé una pregunta. Adelante, Y disculpe. Disculpada. Dígame que usted está grabando Claro este que programa. sí. Claro que porque sí. está buenísimo. Muchas gracias, hermano Constantino. Claro que sí, hermana. Eso está grabado y después lo edito y va para el canal. Ya ustedes saben, hermano. Todo esto está grabado después y la edición y para el canal. Igualmente estoy haciendo con los temas de los 10 mandamientos. Edición y para arriba. Porque aunque todavía tiene pocas visitas, pero no importa. Está ahí para quien busque, encuentre. Pues bien, yo creo que ese poder podemos tenerlo muy, hermano. En lo personal, ustedes me han escuchado muchas veces aquí en Coloquio bregando para que nosotros lleguemos a la estatura que Dios quiere, pero poco a poco, porque todavía hay muchas arrugas que hay que quitar, que eso es lo que nos hace ser secos. Pero la palabra de Dios lo ha dicho, no hay que abundar mucho, porque gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo por hablarnos una vez más a nuestros corazones. Vamos entonces a orar, hermanos, vamos a orar, vamos a concluir por hoy y dándole gracias al Señor. Vamos a tener 3 oraciones, hermanos, en el poder. Vamos a pedirle a la hermana Dendy Peguero que tenga una oración, vamos a pedir a la hermana Keila que tenga otra oración
y que hermano Constantín termine. Keila, ¿puedes orar, Keilita? Sí, Ok, entonces va a orar Keila, va a orar la hermana Denny y después va a terminar Constantín. Adelante, hermana Keila. amantísimo Padre, gracias. Gracias, Señor, por el privilegio de permanecer y de estar a tu refugio, Padre. Gracias por nuestra salud, nuestra familia y por este hermoso grupo que tú has sembrado, Padre, que no permite que nada ni nadie interfiera y que todo lo que aquí se haga y se diga sea para tu honra y tu honra, Señor. Que podamos aprender cada día más y que bendiga grandemente la persona que predicó, que todo lo que dijo lo estamos viviendo y tenemos que cada día aferrarnos más a ti, Señor. Sé con los enfermos, Padre, con cualquier persona que esté pasando por dificultades. Sé con ellos, Señor. Y que lo que necesitan de ti, Padre, puedan buscar y llevar una palabra de aliento, porque tú estás ahí, Señor. Nosotros somos los que nos apartamos. Perdónanos por cualquier falta que hayamos cometido y perdona a cualquier persona también que aún sin saberlo peca cada día, Padre. Que el día de mañana, que el día de mañana traiga su propio afán, Padre Santo, y que tú no lo permitas verlo. Gracias, mi Dios. En el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Adelante, Peguero. Oramos. Amoroso Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, grande y bondadoso eres tú en esta hora dándote gracias, Señor, porque estamos viendo un día terminado y hasta aquí, Señor, tú nos has sostenido. Gracias, Señor, por la gracia, por la adoración, Señor, que te hemos tenido en este gran culto, Señor. Gracias por lo que hemos aprendido. Muy buen tema, Señor, que tú nos has mandado a través del hermano Constantín. Muchas gracias. Te damos gracias, Señor, porque cada tarde aprendemos algo de tu santa y divina palabra. Estamos aquí reunidos en calidad de hermano, todo para aprender de tu palabra y honrar tu nombre, mi Dios. Te damos gracias porque hemos orado por los enfermos y están mejores. Y seguimos poniendo esa lista de oración, Señor, de cada persona que necesitamos de ti, que somos todos, aún los que no tienen salud. Aún los que tienen salud, necesitamos de ti, Señor, por cada cosa. Mientras vivamos en este mundo, siempre vamos a necesitar de ti, de que tú nos guíes, de que tú nos guardes, de que tú nos protejas. Oh, Señor, gracias. Ponemos en tus manos esta semana de oración que está aquí, Señor, en los 10 mandamientos 1 y cada iglesia que tenga semana de oración o campaña, la ponemos en tus manos para que sea tú, Señor, glorificándote a través de los predicadores y puedan llegar a los corazones de cada hijo tuyo, Señor, sobre la faz de esta tierra. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor. Gracias por un día más que estamos viendo empezar. Sosténnos en esta noche, dando una noche tranquila y ayúdanos, Señor, a poder aferrarnos a ti como la roca para siempre, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bondadoso Dios, Dios de eterna misericordia, Dios que siempre ha estado dispuesto a colaborar, Señor, al ser humano, un Dios que está siempre dispuesto a darnos ese espíritu, Señor, que nos hace falta, ese espíritu que nos llenará de vida, ese espíritu, Señor, que así mismo, Señor, como dice el hermano César, puede ser hoy que podamos ser llenos de ese espíritu.
Basta, Señor, con nosotros buscarlo. Basta, Señor, con nosotros pedirlo. Y tú generosamente nos lo darás. Te pedimos, Señor, que queremos, Señor, ya no queremos ser esos muertos vivos o estar ahí, Señor, como estaban esos cadáveres en la metáfora del profeta Ezequiel, donde tú le mostraste la condición espiritual que estaba el pueblo. Ya no queremos, Señor, estar así. Queremos, Señor, que tú soples ese aliento de vida, que el Espíritu Santo se encarne en nosotros y podamos nosotros levantarnos con ese poder que solamente tú lo puedes dar y empezar, Señor, a hacer tu hermosa obra. Que cuando nosotros prediquemos, Señor, las almas puedan ir a tus pies y no conformarme con decir que el Espíritu Santo es el que trabaja, porque se ha convertido, Señor, en algo, es una excusa. Tú nos prometiste a nosotros, Señor, que las obras que tú hacías, Señor, nosotros haremos aún mayores, pero si nosotros creemos en ti. Tú nos prometiste, Señor, que alcanzaríamos, Señor, a las almas perdidas, pero es con el poder del Espíritu Santo. Y como no tenemos esa herramienta, como no contamos, Señor, con esa condición, te pedimos, Señor, en esta tarde, que por tu amor, por tu misericordia, Señor, nos dé esa herramienta poderosa, Señor, que es el Espíritu Santo, para que así podamos alcanzar a aquellos seres humanos, Señor, que están yaciendo en el sepulcro, que no tienen esperanza de vida, que entienden, Señor, que ya todo acabó. Nosotros nos podamos convertir en esa antorcha, en esa luz, Señor, de esperanza, en medio de esa oscuridad que yacen los de allá afuera. Y que si nosotros estamos así también, Señor, tú puedas levantarnos con tu espíritu donde quiera que estemos. No permita, buen Dios, que nos conformemos a la manera de vivir de este siglo, donde la gente vive sin esperanza, donde la gente no tiene sueño de nada, de ir al cielo. Debido, Señor, a la condición espiritual de tu pueblo, por eso la gente no tiene sueño. Por eso hasta nosotros, como el pueblo de Israel, perdimos la esperanza. Perdimos, Señor, el deseo, el anhelo de estar contigo por la eternidad, la hemos perdido. En esa condición, Señor, jamás nosotros iremos al cielo. Oh, buen Dios. Llénanos, Señor, de tu poder. Querido Dios, por favor, pon en nosotros, Señor, ese deseo, Señor, de querer estar contigo por la eternidad. Viendo, Señor, que este mundo está vuelto un desastre y todo, y uno vive el día a día como que si no pasara nada. Queremos, Señor, que tu poder, Señor, se manifieste en nosotros y podamos levantarnos de ese sepulcro, que estamos muertos, Señor, sin esperanza alguna, para así poder alcanzar, Señor, a tener esa misericordia y poder estar contigo por la eternidad. Danos anhelo, Señor, de llegar al cielo, siendo puros de corazón, aunque nos rodee el enemigo, pero Cristo, Señor, es poderoso por su espíritu y puede obrar desde adentro, Señor, hacia afuera y hacernos que estemos con Él por la eternidad. En el nombre del Señor. Amén, Señor.
Amén, hermanos, un peldaño más hacia la estatura de Cristo. Hemos cumplido, señores, hasta hoy, el día ya, hoy es día de qué? De preparación, hermanos. Ha comenzado el día de preparación y el Espíritu Santo nos está hablando otra vez, hermanos. Así que en este día de preparación, hermanos, buenos días, buenas tardes. Gracias al hermano Constantino por dejar su casa. Hermanos, ya ustedes saben, continuamos mañana y Dios nos bendiga. Nos vemos ahorita en el otro servicio en la iglesia. Dios nos bendiga.